Imaginemos una ciudad cuya área metropolitana alberga a tanta gente como si sumáramos todos los habitantes de Londres, los de Nueva York y los del país entero de Uruguay. Todo en un solo espacio. Es una locura. Absolutamente. Hablamos de una urbe con una energía social, bueno, inabarcable, la joya de la corona del continente. Situada además en un país que es el primer productor de petróleo de su región. O sea, la economía más grande de toda África. Y sin embargo, aquí viene lo increíble. El Estado es incapaz de garantizar a esa población algo tan básico como un suministro de electricidad estable. Exacto. Una metrópolis inmensa, vibrante, pero que vive con cortes de luz constantes y que, paradójicamente, concentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza absoluta de todo el mundo. Es una paradoja tremenda. Y esa geografía de la que hablamos es Nigeria. Esa imagen de Lagos, que es la capital oficiosa en el suroeste del país, operando a oscuras pese a la inmensa riqueza petrolera que fluye bajo su suelo, pues es la puerta de entrada perfecta para entender un problema mucho mayor. Claro, porque cuando ves esas cifras que desconciertan, más de 220 millones de habitantes y unos recursos naturales formidables, la pregunta cae por su propio peso. A ver, ¿qué falla exactamente en la estructura de un Estado para que toda esa riqueza teórica jamás se traduzca en desarrollo real? Pues es que para responder a eso tenemos que dejar de mirar los barriles de petróleo y empezar a mirar cómo se construyó el país. Totalmente. El problema no es que tengan una especie de maldición de los recursos, sino que tienen una arquitectura institucional que hace que el fracaso sea casi el único resultado posible. Hay que remontarse a la administración colonial británica. Ya, la raíz de tantas cosas. Eso es. Cuando los británicos diseñan Nigeria, juntan 3 regiones inmensas que no tenían absolutamente nada que ver entre sí, puramente por conveniencia administrativa. Claro, trazaron líneas en un mapa uniendo realidades opuestas. Exactamente. O sea, dejaron un norte de mayoría musulmana compuesto principalmente por las etnias Hausa y Fulani, con una estructura muy tradicional y jerárquica. Y luego el oeste, ¿no? Sí, un oeste rico en la producción de cacao dominado por la etnia Yoruba. Y finalmente un este rico en petróleo de mayoría Igbo. Y claro, la trampa mortal de este diseño es que el federalismo nigeriano nunca se concibió como un sistema para integrar a estas poblaciones y crear un mercado nacional. Nunca. Desde el principio, funcionó como una mesa donde las élites de cada región se sientan a negociar su parte del pastel. Y aquí es donde entra un concepto que me parece fascinante y aterrador a partes iguales. Esa idea del Estado, no como un proveedor de servicios o de carreteras o de seguridad, sino como un botín. Un botín, tal cual. Si lo piensas, es una estructura de que el ganador se lo lleva todo. Cuando la política se basa en eso, en conquistar el centro para repartir el dinero entre los tuyos, se crea lo que se conoce en economía como una economía de grifo. Sí, la famosa Spigot Economy. Ese término es clave. Explícanos un poco cómo funciona eso en la práctica. A ver, la Spigot Economy significa literalmente que la economía del país entero depende de un solo grifo. Quien controla el gobierno federal, pues tiene la mano puesta en la llave de paso de los ingresos petroleros. Madre mía. Fíjate en cómo funciona la extracción de crudo. Es una industria de enclave. O sea, no necesitas construir grandes fábricas. No necesitas formar a millones de trabajadores, ni desarrollar una clase media próspera que pague impuestos. Ya, solo necesitas proteger los pozos y los oleoductos. Eso es. Y el dinero entra directamente a las arcas del Estado en forma de rentas masivas. Lo cual destruye cualquier incentivo para crear un tejido empresarial real. Claro, quiero decir, si alguien es un emprendedor brillante en Nigeria, ¿para qué va a arriesgarse a innovar, a montar una industria agrícola o tecnológica? No tiene sentido. El camino más rápido para hacerse millonario es conseguir un cargo público o un contrato a dedo acercándose al político de turno. Exacto, asfixia el desarrollo por completo, desvía todo el talento y el capital humano hacia el clientelismo. ¡Qué barbaridad! De hecho, Nigeria antes del auge petrolero era una potencia exportadora de cacao, que era una industria productiva que daba trabajo a miles de familias. Una base mucho más sólida. Claro, pero cuando empezó a entrar el dinero fácil del crudo, la moneda local se sobrevaluó artificialmente.
y exportar cacao dejó de ser rentable. El Estado abandonó el campo. Se dejó morir al sector productivo porque era mucho más fácil vivir de la renta petrolera. Y toda esta lucha encarnizada por controlar ese grifo nos lleva, inevitablemente, a la herida fundacional de Nigeria. Sí, un tema muy duro. Una fractura histórica que explica mucho de lo que pasa hoy. Hablo de la guerra civil a finales de los años 60. La guerra de Biafra, en 1967, la región oriental, que es donde casualmente se concentraban los inmensos yacimientos de petróleo, intentó secesionarse. Ya. La etnia Igbo, sintiéndose marginada y tras sufrir masacres horribles en otras partes del país, declaró la República Independiente de Biafra. Pero claro, desde la perspectiva del gobierno federal en Lagos, perder el este significaba perder la llave de la riqueza entera del país. Era una cuestión de supervivencia económica pura y dura. Y la respuesta fue absolutamente despiadada. El gobierno federal no solo envió al ejército, sino que impuso un bloqueo total, por tierra, mar y aire. Un asedio en toda regla. Cortaron cualquier suministro de alimentos y medicinas hacia el este. La táctica fue, literalmente, provocar la hambruna para obligarlos a rendirse. Y lo lograron en 1970, pero el coste fue de alrededor de 1 millón de muertos. Es una cifra que estremece. Y en su inmensa mayoría civiles y niños que murieron de inanición. El equipo de A Toda Plana, Enrique Torán, Miguel de la Cuadra Salcedo, ha entrado en Owerri con la primera línea de observadores mundiales después de la guerra. Somos las cámaras de televisión española, que filman este sitio de Owerri poco después de la entrada de los federales. La situación se ha normalizado porque la guerra verdaderamente creemos que continúa todavía dentro de la selva. En las ciudades, con la presencia de los soldados federales, el mercado, las cosas normales de la vida siguen igual. Biafra es un niño, 100 niños, 1000 niños, millones de niños con una misma mirada. Millones de niños que esperan con un plato vacío en la mano. Y lo más impactante de todo es que décadas después, esa herida sigue sin procesarse en el país. Sigue abierta. Desde aquel conflicto, ninguna persona de la etnia Igbo ha vuelto a presidir el país. El recelo sigue ahí, instalado en el núcleo del poder. Así es, y ese fracaso del Estado a la hora de integrar y proteger a sus ciudadanos tiene síntomas violentos que vemos en los titulares hoy en día. Constantemente. Si miramos al sur, al delta del Níger, la misma tierra de la que se extrae todo ese petróleo, encontramos una paradoja brutal. Las comunidades locales viven en la pobreza extrema, viviendo agua contaminada y pescando en ríos arrasados por los vertidos de crudo. Todo mientras ven cómo los millones de dólares fluyen por tuberías por debajo de sus pies hacia la capital o hacia corporaciones extranjeras. Exacto. Y claro, la desesperación genera violencia. Por eso han surgido grupos armados, como los Niger Delta Avengers, que se dedican a sabotear los oleoductos y a secuestrar a trabajadores petroleros. The Niger Delta Avengers have claimed responsibility for about 5 attacks targeting oil companies since Friday in Nigeria's southern delta. The group said it had issued prior warning to oil companies to stop on-way repair works. Sí, pero ojo, que no es una violencia ciega, es una exigencia armada. Reclaman que parte de la riqueza se quede en la región que la produce y que se frene la degradación ambiental que les ha robado su medio de vida tradicional. Claro, es un síntoma de ese fracaso del que hablábamos. Y luego está el síntoma más conocido internacionalmente del colapso del Estado nigeriano, pero en el extremo opuesto del país, en el norte. ¿Hablamos de Boko Haram? Sí. Y espera, porque los orígenes de Boko Haram son algo que rompe por completo los esquemas que solemos tener. Totalmente. Cuando pensamos en uno de los grupos terroristas más letales del mundo, imaginamos que nació como, no sé, un gran ejército insurgente financiado desde el exterior. Pero no, nació de una protesta social. Sí, fíjate en esto. Año 2009, en Maiduguri, que es la capital del estado de Borno. El gobierno local aprueba una ley que obliga a todos los motociclistas a usar casco. Que parece una medida de seguridad vial inofensiva y lógica, ¿verdad? Claro, pero en una región empobrecida y absolutamente abandonada por el Estado central, muchos conductores de mototaxis apenas tenían para comer. Mucho menos para comprar un casco homologado. Exacto. Entonces la frustración estalló. La gente empezó a protestar de forma casi satírica, poniéndose calabazas secas o cacerolas en la cabeza mientras conducían.
¿Y cómo pasa una protesta con calabazas en la cabeza a convertirse en una guerra abierta que ha causado decenas de miles de muertos? Pues, trágicamente, por la brutalidad institucional, las fuerzas de seguridad respondieron con una represión desproporcionada. Ya, el uso excesivo de la fuerza. Hubo tiroteos contra una procesión funeraria de los seguidores de Mohamed Yusuf. Este hombre era un clérigo local que llevaba tiempo canalizando el enfado de la población contra la corrupción masiva de las élites. Y contra la falta de oportunidades, usando un discurso de rechazo radical a la cultura occidental. Eso es. La tensión escaló rápidamente hasta que el ejército intervino. Arrasó la mezquita del grupo y detuvo a Yusuf. Y aquí viene lo crítico. Yusuf muere bajo custodia policial, en circunstancias más que sospechosas. Más que sospechosa, sí. Lo ejecutan extrajudicialmente. Y ese fue el punto de no retorno. Una chispa en un polvorín. Los supervivientes del grupo huyeron al denso bosque de Sambisa. Y allí, aislados, traumatizados y buscando venganza, el liderazgo recayó en Abubakar Shekau. Un extremista que radicalizó a la organización hasta niveles inauditos. A American wani sarki zai ci siyasan a ranan kuma wai sarkin Saudiya ya fita ya ce marhaba. Wani irin duniya muke ciki? Duk abubuwan da kuke gani na kwanan nan da yake faruwa da na da ko ina mu muke yi kuma za mu yi. Pasaron de ser un movimiento local antisistema a una fuerza insurgente capaz de controlar territorio y secuestrar a cientos de estudiantes. Y de poner en jaque a todo el ejército nacional. Todo originado por el fracaso de un Estado que al final solo sabe interactuar con sus ciudadanos a través de la violencia o el abandono. Bueno, si este es el panorama en el gigante indiscutible de la región, un gigante paralizado por su propia estructura extractiva, la lógica nos lleva a mirar más allá de sus fronteras. Hay que observar a los vecinos costeros. Hablamos de Costa de Marfil, Ghana y Senegal. A menudo, cuando se analiza África Occidental, estos tres países se presentan internacionalmente como oasis de estabilidad relativa. Sí, se habla de crecimiento, de elecciones respetadas. Pero claro, cuando rascas un poco la superficie te das cuenta de que es una estabilidad con pies de barro, totalmente frágil. Empecemos por Senegal. Dakar, su capital, fue el centro administrativo de toda la África Occidental francesa, y hoy sigue siendo un faro diplomático y cultural. Y Senegal es un caso interesantísimo, porque históricamente ha carecido de grandes recursos extractivos, como el petróleo o el oro. Cierto. Su economía tradicional dependía básicamente del cultivo del cacahuete. Pero pese a ello, una élite política muy astuta ha sabido mantener la estabilidad institucional. Es verdad que no han sufrido los golpes de Estado que plagan la región. Exacto. Han atraído inversión extranjera y, fundamentalmente, mantienen su economía a flote gracias a las enormes remesas que envía la incansable diáspora senegalesa desde Europa. Aunque ahora acaban de descubrir gas, lo cual podría cambiar las reglas del juego, para bien o para mal. Habrá que ver cómo gestionan ese nuevo grifo. Y luego tenemos a Ghana. Ghana es el alumno aventajado en los informes internacionales porque ha logrado algo muy difícil en la región. Transiciones pacíficas de poder. Sí, entre partidos políticos rivales, mediante ciclos electorales continuos desde el año 2000. Eso genera una confianza brutal. Pero su talón de Aquiles es su dependencia estructural de exportar materias primas sin procesar. O sea, venden el oro tal cual sale de la mina y el cacao en grano. Y, más recientemente, petróleo. ¿Y qué significa esto? Pues que no controlan su destino. Si los precios globales de esas materias caen de golpe en las bolsas de Londres o Nueva York, la economía ghanesa sufre un infarto de forma inmediata. Y el tercer caso es quizás el más dramático de todos. Hablamos de Costa de Marfil, o Côte d'Ivoire. Sí. Tras la independencia de Francia, su primer presidente, Félix Houphouët-Boigny, construyó lo que se bautizó como el milagro económico ivoriense. Y la fórmula fue, de nuevo, el cacao. Para convertirse en el primer productor mundial, abrieron las fronteras y atrajeron a millones de trabajadores agrícolas de países vecinos más pobres. De lugares como Burkina Faso y Malí. Y durante décadas hubo prosperidad y convivencia. Pero claro, Houphouët-Boigny muere en los 90, la economía mundial del cacao se tambalea y el pastel a repartir se hace mucho más pequeño. Y ahí es donde la clase política recurre a la herramienta más antigua y destructiva que existe: el chivo expiatorio.
para aferrarse al poder. Exacto. Las élites políticas empezaron a usar un discurso xenófobo y excluyente. Crearon el concepto de la ivoirité, la marfileñidad. Decidieron redefinir de forma muy arbitraria quién era un verdadero marfileño y quién no, marginando a los millones de descendientes de esos trabajadores migrantes que llevaban generaciones levantando el país. Se les negó el derecho al voto y a poseer tierras. La polarización fue tal que aquel milagro económico desembocó en una guerra civil durísima, que partió el país en dos. Y hay un elefante en la habitación cuando hablamos de la economía de estos países francófonos, como Senegal o Costa de Marfil. Un tema fundamental. Un mecanismo técnico casi invisible para el turista, pero que define cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. Me refiero a la moneda, el franco CFA, o franco de la Comunidad Financiera Africana. Es una de las anomalías monetarias más persistentes del mundo poscolonial. O sea, el franco CFA es la moneda que utilizan 14 países africanos. Su característica principal es que es una moneda de convertibilidad garantizada. Antes tenía una paridad fija, inmovible, con el franco francés, y hoy la tiene con el euro. Es decir, un euro siempre valdrá un número fijo de franco CFA, pase lo que pase en las economías africanas. Y físicamente, fíjate, la inmensa mayoría de los billetes ni siquiera se imprimen en África. Se imprimen en Francia, en una localidad llamada Chamalières. Sí. Y a cambio de que el Tesoro francés garantice esa estabilidad de la moneda, pues los países africanos están obligados a depositar una parte sustancial de sus reservas de divisas en bancos en París. A ver, analicemos esto un momento porque parece una auténtica jaula de oro. Por un lado, si vives en Senegal o en Costa de Marfil, no sufres la hiperinflación. Tienes una moneda estable y predecible. Claro, no ves cómo el precio del pan se multiplica por 10 de un día para otro, que es una pesadilla que los nigerianos, con su moneda fluctuante, el naira, conocen perfectamente. Pero, por otro lado, tener tu moneda atada a una divisa tan fuerte como el euro te ata de manos y pies económicamente. Imagina que eres un productor local. Imposible competir. Tus productos son carísimos de exportar al mercado mundial, porque tu moneda está artificialmente alta. Y al revés, sale baratísimo importar productos procesados europeos. Simplemente no pueden competir. Exacto. Se llama la paradoja de la estabilidad importada. O sea, estos países han renunciado a la principal herramienta económica que tiene un Estado soberano, que es su política monetaria. Claro, si hay una crisis profunda, un país normal devalúa su moneda para hacer sus exportaciones más atractivas y reactivar la economía. Pero los países del CFA no pueden hacerlo. Fíjate que la última vez que se devaluó el franco CFA, en 1994, la decisión no se tomó en las capitales africanas. No. Se decidió en reuniones con Francia y el Fondo Monetario Internacional. Para los ciudadanos de a pie, significó que, de la noche a la mañana, el poder adquisitivo de sus ahorros se redujo a la mitad. Y decidido por firmas en despachos a miles de kilómetros de distancia. Es tremendo. Y esta fractura profunda entre el modelo francófono y el modelo anglófono nos da la clave para entender la gigantesca crisis que atraviesa hoy el gran sueño de la integración regional, la CEDEAO. O ECOWAS por sus siglas en inglés. Nació en 1975 y hay que recordar que nació impulsada por un gran optimismo. Nigeria ponía el músculo de su nueva riqueza petrolera y la organización recogía el testigo del sueño panafricano de líderes históricos como el ganés Kwame Nkrumah. La idea era imitar un poco el éxito europeo, ¿no? Crear un mercado común, permitir la libre circulación de personas, de Dakar a Lagos. Y tener un mecanismo propio para resolver los conflictos armados en la región sin depender de intervenciones occidentales. Pero claro, volvemos a la realidad del terreno. ¿Cómo se puede aspirar a crear un mercado común cuando tienes una incompatibilidad monetaria tan brutal en la misma región? Es que es muy difícil. Tienes a un Locre atado al euro, y al lado tienes a Nigeria, que es un titán demográfico cuya moneda, el naira, flota y a menudo se devalúa agresivamente. El resultado práctico no es la integración, es el contrabando. Exacto.
La diferencia de valor hace que un enorme mercado subterráneo inunde de productos baratos a los países vecinos, destrozando sus mercados locales. Esa es la falla económica. Pero hoy la CDAO sufre una fractura existencial política sin precedentes. 3 de sus miembros, regidos por juntas militares, tras recientes golpes de Estado en la región del Sahel, han anunciado su retirada del bloque. Y esto no es solo un desacuerdo burocrático sobre aranceles. O sea, es un choque frontal entre dos formas opuestas de entender la soberanía política. Y creo que es importante observar ambos argumentos con distancia. Son una amenaza directa y mortal para ellos. Su lógica es que si se permite que juntas militares tomen el poder por la fuerza y se asienten sin consecuencias, se destruye todo el frágil orden constitucional de la región. Claro, esto asusta a los inversores internacionales, paraliza las economías y, lo más peligroso para ellos, da ideas a sus propios ejércitos. Por eso exigen que la CDAO actúe con mano dura e imponga sanciones severas para obligar a volver a las urnas. Sin embargo, la perspectiva que articulan las juntas militares sahelianas y una parte considerable de sus poblaciones, ojo, es diametralmente opuesta. Completamente. Ellos argumentan que el orden democrático que defienden los países costeros es en realidad una fachada que solo beneficia a unas élites corruptas. Ven a la CDA como un organismo dócil, teledirigido por antiguas potencias coloniales, especialmente Francia, para mantener su influencia geopolítica intacta en la región. Claro. Y para ellos, romper con la CDAO y expulsar a las tropas extranjeras no es un acto de desestabilización. Lo ven como el primer paso indispensable para recuperar la verdadera soberanía, que incluye abandonar herramientas de control como el franco-CCA. Y mientras los políticos y los militares discuten en las capitales sobre legitimidad y neocolonialismo, esta parálisis institucional tiene un efecto secundario verdaderamente devastador. La seguridad, claro. Exacto. La falta de cooperación diplomática destruye el intercambio de inteligencia militar y la cooperación fronteriza. Y esto nos lleva directamente a la amenaza más urgente y letal para toda la región. El avance del yihadismo. Porque las fronteras en África Occidental son, a efectos prácticos, tremendamente permeables. La mayoría son herencias directas del reparto colonial. Sí, son líneas rectas trazadas en despachos europeos hace más de un siglo, que cortan por la mitad a grupos étnicos idénticos y atraviesan rutas de pastoreo y comercio milenarias. El control fronterizo real del Estado en el norte rural de países como Benín, Togo o Ghana es en muchos lugares completamente inexistente. Y esa porosidad es, lamentablemente, la alfombra roja para los grupos extremistas. Sabemos que el yihadismo lleva años echando raíces profundas en el Sahel central, en países como Malí, Burkina Faso o Níger. Capitalizando el abandono del Estado y los conflictos por los recursos entre pastores y agricultores locales. Exacto. Pero la gran novedad ahora es que esa inestabilidad armada se está moviendo hacia el sur, hacia la costa. Y ya es una realidad documentada. O sea, en el norte de Benín y en Togo se registran emboscadas y ataques letales con artefactos explosivos improvisados. Incluso en las zonas septentrionales de Costa de Marfil y de Ghana, se está detectando una presencia creciente de células radicales. Intentando reclutar a jóvenes desencantados, aprovechando las disputas locales que el Estado no resuelve. Por eso, el ambiente en los ministerios de defensa del bloque costero ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Ya nadie se pregunta si el extremismo violento logrará abrirse paso hasta las orillas del Océano Atlántico. Asumen que el problema ya está ahí. La única pregunta que se hacen ahora es cuándo escalará la intensidad de los ataques y si sus fuerzas armadas, que están diseñadas para otro tipo de amenazas, van a ser capaces de contener una guerra asimétrica en territorios inmensos. Territorios donde, además, la población local jamás ha visto al Estado construir una escuela o un hospital. Todo esto nos ayuda a atar cabos de alguna manera. O sea, si miramos desde la metrópoli saturada de Lagos hasta las áridas fronteras del norte de Ghana, lo que vemos es un enorme ecosistema vivo y profundamente interconectado. Las placas tectónicas, políticas y económicas de la región están en fricción constante. Y al final del día, lo que queda claro tras analizar todas las piezas es que la región gravita inevitablemente en torno a 3 ejes fundamentales. El primero sería el propio peso gravitacional de Nigeria. Es un gigante que alberga recursos formidables y un potencial humano sin límites. Sí. El segundo eje son los países costeros vecinos. Muestran instituciones que funcionan, sí, pero caminan sobre el alambre de una dependencia extrema de exportar materias primas. Y bajo ese techo de cristal que impone una política monetaria dictada desde fuera, el franco CFA,
Y el tercer eje es la evidente fractura de la organización regional, la CEDEAO. Que en medio de una crisis de identidad sobre qué significa realmente la soberanía hoy en día, se muestra incapaz de blindar la región frente a la violencia que desciende inexorablemente desde el Sahel. Y en el centro de ese ecosistema, Nigeria actúa como un microcosmos implacable de los retos de todo el continente africano. La ecuación que manejan los analistas es fría pero muy exacta. La fuerza de arrastre de la economía y la demografía nigeriana es tan colosal que no hay muros que puedan contenerla. Si el modelo de Estado nigeriano logra reformarse, volverse inclusivo y, literalmente, encender la luz de manera estable en sus ciudades, África Occidental tiene el potencial de convertirse en uno de los motores económicos del mundo. Pero si el Estado sigue fracturándose y operando como un botín, pues la onda expansiva de esa inestabilidad arrastrará a toda la región hacia un abismo que ningún esfuerzo diplomático ni militar externo podrá frenar. Volvemos entonces a nuestro punto de partida, a esa imagen abrumadora de Lagos, una urbe gigantesca operando en la penumbra. Te deja pensando, si el país más rico de la región no es capaz de controlar la energía de su propia capital, ¿cómo van a poder sus vecinos controlar las tormentas perfectas que se están gestando en sus propias fronteras? Es la gran pregunta que queda en el aire. Terminamos recordando que este programa es un contenido gratuito, elaborado por personas y sin ánimo de lucro. Os invitamos a suscribiros a la plataforma para no perderos las futuras emisiones de Punto Data.